Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Yuzu Early Access. Seguramente estás pensando que este título del video es un clickbait, pero no es un clickbait, es real. No se trata de usar un programa externo, no se trata de usar el ya conocido Lost Lace Scaling, no. Es una versión de Yuzu Early Access optimizada. En este canal se ha compartido versiones de Ruins optimizadas para jugar Pokémon Escarlata y Violeta que en su momento tenían un mal rendimiento en el Ruin allá por el 2022. Cada cierto tiempo salían versiones de Ruins dedicadas a mejorar el juego entre un 5 a un 10% extra de rendimiento que la versión normal de Ruins Mainline. Ahora, esta versión que les voy a hablar no solo mejora el rendimiento en un solo juego, sino en casi todos los juegos emulados en esta versión de Yuzu Early Access optimizado. Actualmente estamos en la versión de Yuzu Early Access 4158, que es la última hasta el día de hoy. Pero acá tengo una versión de Yuzu Early Access optimizada. ¿Cuál es? La versión Yuzu Early Access, la misma 4158, pero termina en optimizado. Aunque ustedes vean que el logo es rojo con azul, igualmente sigue siendo la Yuzu Early Access, solamente que de esta de aquí, pero en su versión optimizada. ¿Qué significa esto? Que vamos a ganar más FPS que la versión normalita de Yuzu Early Access. Les voy a mostrar el parche de notas de esta versión de Yuzu Early Access 4158 optimizada. Aquí lo tengo. ¿Qué es lo que viene? Coincide con la versión 4158 de Early Access, excepto aquí viene la optimización del compilador. Instrucciones AVX2 habilitadas. LTO completo, Decimate interprocedural, optimización on. Matemáticas rápidas habilitadas. Creado el perfil de la aplicación y usado para compilar con PGO habilitado. Y por último, habilitado otros indicadores de optimización del compilador O2, OB3 y GL. Este es el parche de notas que está traducido porque estaba en inglés. Voy a cerrarlo. Esta versión de Yuzu Early Access obviamente le hice pruebas para comparar la versión de Yuzu Early Access 4158 normal con esta que está optimizada. Así que al finalizar este video voy a mostrar esas pruebas de rendimiento. Los que siguen este canal saben que desde el año pasado, en concreto, aquí yo tengo el video que publiqué donde hubo prueba de rendimiento. A partir de la versión 3520 que fue en 23 de abril de 2023, o sea casi un año. Y bueno, desde ese tiempo no ha habido un avance en tema de optimización en Yuzu Early Access. Hablamos del normal, pues el que todo el mundo conoce. Desde esa versión hubo bastante mejora en rendimiento en la mayoría de juegos, creo que fue un 10-20%, y desde ahí no ha habido ninguna optimización por parte del Team Yuzu hacia Yuzu Early Access que sea notorio. Hice varias pruebas en algunos juegos, aproximadamente unos 10 juegos, y me di cuenta que en promedio, sumando todo el porcentaje de los juegos, ya ganaba entre un 10-12% de rendimiento más o menos, estaba en la mayoría de juegos. Habrá otros juegos que sí que den 18% más de rendimiento, otros que den más del 20%, pero hay también juegos que dan menos de eso, pero en promedio es un 12% de rendimiento. Esta versión de Yuzu Early Access 4158 optimizada lo dejaré en el comentario fijado del video para que lo puedan probar. Seguramente cuando salga una nueva versión de Yuzu Early Access normal y van a sacar otra versión pero optimizada para esa misma versión, y pues yo lo estaré compartiendo las versiones optimizadas en el canal de Discord en la sección de emulador de Yuzu. Escogí los juegos que considero más pesados de emular, entre ellos el Breath of the Wild y el Tears of the Kingdom. Usé el desbloqueo de FPS Control más U para que estos me muestren los máximos FPS que puede dar el juego emulado. Si me preguntas si se puede usar esta versión optimizada para jugar online local en Yuzu Multiplayer, la respuesta rápida es sí. Antes de terminar, vamos a las pruebas y veamos cómo está con el rendimiento. Aquí la máxima de FPS en la versión de Yuzu Early Access 4158 normal me daba máximo 89 FPS y la 4158 optimizada me da máximo 101 FPS. Eso es un equivalente a más o menos un 14% extra de rendimiento en la versión optimizada. Bayonetta 3, al igual que Red Dead Redemption, tenemos 89 FPS máximos en la versión Yuzu Early Access normal, y la optimizada nos da un máximo de 101 FPS. Asimismo, un 14% extra de rendimiento que obtenemos en la versión optimizada.
Fire Emblem Engage nos da un máximo de 123 FPS en la versión de Use Early Access normal y la versión optimizada nos está dando un máximo de 140 FPS. En rendimiento es más o menos un 14% en la 4158 optimizada. Age of Calamity. Los FPS son similares, se mantienen a 60 y no nos deja sobrepasar de ahí por el mismo mod de 60 FPS. Lo que sí noté es que cuando una bajada fuerte de FPS, el Yuzu 4158 optimizado cayó a 50 FPS y el Yuzu 4158 normal cayó a 26 FPS. Mario Rabbids Kingdom Battle. Uno de esos juegos en los que hubo poca diferencia de FPS. El Yuzu Early Access normal me dio 50 FPS máximos y el optimizado dio un máximo de 52 FPS. Esto es solo un 4% extra de rendimiento en la versión optimizada. Nier Automata, otro juego donde la diferencia de FPS es mínima. El Yuzu Early Access llegó a dar 103 FPS y la versión optimizada nos dio 114 FPS, tan solo un 1% de rendimiento extra. De todos los juegos probados, esta fue la que menos se notó diferencia en cuanto a optimización. Pokémon Legend Arceus. Aquí sí notamos rendimiento. Yuzu Early Access nos muestra un máximo de 119 FPS y la optimizada nos dio un máximo de 127 FPS. Eso equivale a un 7% extra de rendimiento. A partir de aquí, vamos a los juegos más demandantes. Pokémon Escarlata y Violeta. Dejando al personaje en el lugar más exigente del juego y mirando hacia el norte, nos da un máximo de 61 FPS en la versión de Yuzu Early Access normal y la optimizada 70 FPS. Esto es ya un notorio 15% extra de rendimiento en la versión optimizada. Zelda Breath of the Wild. Ubiqué a Link en la zona que más nos pide rendimiento. Yuzu Early Access llegó a dar 62 FPS y nuestra versión optimizada nos dio un maravilloso 75 FPS máximo. Es un increíble 21% extra en rendimiento. De todos los juegos probados, este es el que mayor rendimiento nos daba. Zelda Tears of the Kingdom. Este juego tiene muchas zonas pesadas, pero escogí esta mirando hacia el norte. Con la versión de Yuzu Early Access normal, en este procesador Ryzen 5800X 3D llegaba máximo a los 54 FPS. Nunca podía llegar a los 60 FPS en esta parte del mapa. Gracias a Yuzu Early Access optimizado logré llegar a 63 FPS. El porcentaje de rendimiento es del 17%. Te reto a probar esta versión optimizada y dejarme tu comentario cómo te fue. Gracias por ver y hasta la próxima.